Estás escuchando, y con un poco de suerte también, viendo Café bajo las estrellas, entrevistas. Un podcast que apunta a descubrir, inspirar y compartir astronomía, astrofotografía y ciencia. Siempre, siempre, siempre con un café en mano. Mi nombre es Pablo Javier Lucero, astrofotógrafo y promotor de la cultura del café de especialidad. Más conocido por ser el fundador del proyecto Astrofotografía y Café, donde combinamos un montón de cosas astronómicamente nerds con, obviamente, muchísimo café. Nos sentamos en persona o a distancia, con diferentes científicos, astrofotógrafos y personas como vos y yo, para charlar sobre cómo el universo, como un buen café, se expande y se enfría con el tiempo sin parar, y cómo además siempre nos guarda un aroma de misterio que invita a explorar todos los días un poco más. Hoy vamos a conversar con Jason Huerta. Jason es un reconocidísimo astrofotógrafo peruano. Es de hecho el primer astrofotógrafo de Perú reconocido por la NASA con un APOD. Es además embajador para Sony Alpha Latinoamérica y es el creador de los increíbles tours Foto Andes. Hoy Jason se tomó un ratito para charlar con nosotros, no solamente de astrofotografía, sino de cómo esta hermosa profesión le cambió la vida. Jason, ¿cómo estás? Buenas tardes. O buenos días, en Hola realidad, Pablo, perdón. muy buenos días Pablo, aquí desde el hemisferio sur, un gran saludo, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles para charlar un poco sobre astrofotografía y alguito de café, ¿no? Por favor, no, muchísimas gracias a vos de verdad por estar, por aceptar la invitación. Hace un montón en realidad que te quería invitar. Como te comentaba en off, una vez medio que casi nos cruzamos creo en un programa de radio, así que estoy tachando un pequeño objetivo de poder conversar con vos a la distancia. Así que te agradezco en serio por estar acá. Y quería ya arrancar directamente haciéndote una consulta tal vez un poco directa. Discúlpame si es demasiado directa. Pero obviamente hay un montón de gente que te conoce, hay un montón de gente que sabe qué es lo que haces. Pero quería preguntarte, para la gente que no te conoce, si tuvieras que presentarte por primera vez ante una persona que no tiene ni la más remota idea qué es lo que haces con tus fotografías, ¿qué le dirías? Mira, yo me describiría como un entusiasta de la fotografía de paisajes, Ok. ¿no? Sí, es digamos que la descripción. A pesar de los años de trayectoria, digamos que llevo, todavía hay esa magia, ese sorprenderse cuando encuentra, ¿no?, una manifestación de la naturaleza. Entonces, es un trabajo, como muchos me dicen, el mejor trabajo del mundo, ¿no?, que hacemos, cumplirle el sueño a la gente y este contacto con la naturaleza que tal vez en nuestros tiempos es un poquito cada vez escaso, ¿no? Por el avance de la tecnología, por la concentración de la gente en las pantallas. Sí. Entonces, extraerlos y llevarlos a descubrir el mundo es algo muy interesante. Así que el entusiasta de la naturaleza es algo que me encanta como descripción. Ahora, hay una cuestión, me parece que mal o bien a todos nos une de una manera bastante fuerte, creo, y es justamente esa emoción, esa sorpresa, ese entusiasmo que realmente se genera cuando uno sale y bueno, tiene la suerte de estar mirando el cielo nocturno. Quería preguntarte, porque, y corregime por favor si no es así, pero una de tus fotos más conocidas, la del salar puntualmente, fue, en base a lo que conozco un poco, digamos, de la historia de esa foto, fue realmente una especie como de demostración
de lo que puede ser la constancia y la paciencia de una persona al momento de salir y hacer, por ejemplo, astrofotografía. ¿Qué le podrías decir por ahí a una persona que tal vez está iniciando, que está por lo menos tratando de hacer, ya sea fotografía de paisaje o astrofotografía? ¿Qué le dirías a esa persona que está iniciando? ¿Qué tipo por ahí de enseñanza te dejó lograr una fotografía tan increíble como esa? ¿Y qué es lo que realmente dirías, esto si te pasa, tenés que continuar igual, tenés que seguir? ¿Qué le dirías a la gente? Mira, esa foto marcó un hito en mi carrera. Es la fotografía más importante posiblemente de mi carrera. No sé si lo sabes, me costó 3 años, Sí. 3 viajes en 3 diferentes temporadas. Entonces, a mí mismo también me enseñó, ¿no? Un poco la pasión que uno hace, ¿no? Cuando uno tiene esa pasión, esa determinación, que vas a lograr una idea que surge en la mente de la persona y lo terminas plasmando después de tanto sacrificio. Entonces sí, la enseñanza es un poco la dedicación, la determinación, y seguir con tus sueños. Gracias a Dios, en nuestros tiempos tenemos alcance toda la información necesaria. Cuando yo comencé hace, no sé, 15 años atrás, 14 años atrás, las cámaras eran muy básicas, no había lentes, era todo, no había photopills, por ejemplo, que te ayuda ahora a planificar la Vía Láctea, dónde se encuentra, cómo se oculta, cómo se desplaza. Sí. Era todo más rudimentario, más práctico, ¿no? Entonces, perseguir tus sueños, por más cliché que suene, pero es lo que te lleva al final a un resultado, ¿no? Final que luego si la gente lo aprecia bien, pero de lo contrario te quedas con el resultado y sigues adelante. Sí. O sea, es que me haces acordar un poco. Yo personalmente vengo mucho del lado del cine. Mi director favorito es Ridley Scott, director de Gladiador, Alien, Thelma y Louise, en fin, un tipo que ha hecho 1000 millones de cosas. Y en los últimos años como que ha encontrado por ahí un poco de, no sé si de crítica por parte de muchas personas, de muchos críticos, de hecho, si vamos al caso de cine, cuando le preguntan para quién hace su trabajo. Y vos sabés que Ridley siempre termina diciendo lo mismo: las películas las hago primero para mí, no las hago para la gente. Si a la gente al final la disfruta, mejor todavía. Y mejor para los inversores, mejor para mi gente, para mis equipos. Pero la película la hago primero para mí. Y vos sabés que al principio yo lo tomé a eso como algo muy, tal vez egoísta, como tal vez muy, viste, realmente egocéntrico. Pero me hace acordar un poco lo que estás diciendo. Porque al fin y al cabo, si tenés esa idea en la cabeza, si tenés esa necesidad por expresar algo, tenés que hacerlo. Con lo cual, por ahí me lleva a preguntarte, dentro de, digamos, de este tipo de recomendaciones, de consejos, de cosas que le podés transmitir a la gente en base a esta fotografía, estos 3 años realmente de paciencia y constancia, si tuvieras que seleccionar puntualmente algo que te llevó a hacer esa fotografía, ¿qué dirías? Porque ¿de dónde nace, por ejemplo, una foto como esa? O sea, panoramas mucha gente puede hacer, pero panoramas como el que vos hiciste en ese momento, que en cierta manera creo que instauró un poco hasta una tendencia, porque yo creo que después de tu fotografía, mucha gente está tomando una linterna, un flash o lo que sea y se ilumina debajo del arco de la Vía Láctea. Entonces, ¿de dónde viene esa inspiración? ¿De dónde vienen esas ganas como para llegar y hacer algo como eso? Mira, te cuento, esa foto marcó un hito no solamente para mí. Muchos fotógrafos del mundo ahora conocen el Salar de Uyuni, van a hacer y replican la misma foto, el mismo concepto, ¿no? Idéntico igual, ¿eh? Sí. Tú ves Dan Zafra de Capture Atlas, José Riquelme de España, todo el mundo va y lo hace idéntico igual, ¿no? Y eso es motivo de orgullo, ¿no? O sea, mucha gente dice, oye, pero te están copiando la idea. Yo le digo, no, me encanta, le digo, porque mira, algo que hiciste bien es apreciado por gente muy capaz, gente muy profesional, que ahora Bolivia se ha hecho conocido. Fue importante, como te menciono, no solo para mí, importantísimo para un pueblo como Uyuni, que vive del turismo, por ejemplo, un pueblo en el sur de Bolivia. Hablé con el alcalde años atrás y me agradeció muchísimo, tanto así que en mi visita después del APOD de la NASA, Sí. me puso a disposición un coche. Me dijo, Jason, tienes el coche por los 3 días que vas a estar. Yo me quedé después del tour. Sí. Tienes chofer, haz todos los arcos que quieras. Sal, explora el salar, porque hemos duplicado
la solicitud de servicios de tours en Uyuni gracias a esa fotografía, me dijo. Ahora viene el fotógrafo japonés, viene el fotógrafo europeo, norteamericano, ya hace el tour diurno y nos pide un segundo turno para ir a cazar Vía Láctea de noche, ¿no? Entonces tuvo el alcance grandioso, la difusión me encantó. ¿Y qué es lo que me impulsó? Yo creo que es ahí el genio artístico, Pablo, ¿no? Cuando tú encuentras algo, un concepto que dices, mira, lo hice la primera vez, pero lo puedo mejorar. Me faltó esto, ¿no? Por afinar detalles, ya sea la intensidad de la luz. De hecho, me gustaría mostrarte las pruebas fallidas, o sea, los años anteriores, cómo quedó. O sea, sí hubo arco con la persona, pero por ejemplo, le puse mucha intensidad a la luz, quemé el primer plano, o el salar tenía mucha agua la segunda vez que no pude sacar el reflejo perfecto. Entonces, varias hipótesis. Entonces, la idea fue principalmente lograr la foto perfecta, como yo la tenía en mente. Y como segundo plano está también las capacidades técnicas, ¿no? Yo ya dominaba el tema de la panorámica 360, ya dominaba un poco el tema de la astrofotografía nocturna, entonces fusioné las técnicas panorámicas a la noche para crear una imagen, digamos, más abierta, que pueda mostrar algo que en una sola foto singular no se hubiese podido lograr, ya que como tú bien conoces, la Vía Láctea, el arco que nosotros vemos, el brazo de Sagitario, es súper amplio, ¿no? No cabe ni en un 8 milímetros. Entonces, estuvo la parte, sí, creativa, la parte del concepto, pero también la parte técnica de conocer qué técnicas aplicar para lograr el producto final, ¿no? Que fue esta panorámica reflejada. Sí. Ahora, si tuvieras que por ahí tal vez hablarme un poquitito de la parte tal vez más sentimental, más emocional de esa fotografía, porque... A ver, yo sé que hay ciertas preguntas a veces que puntualmente no las comento previamente de hacer el podcast porque me gusta realmente que sea una sorpresa a veces nuestra charla. Y tal vez te pregunto esto y me decís, ¿qué me estás preguntando? Pero, ¿cómo te sentiste una vez que después de esos 3 años lograste esa imagen? ¿Cómo te sentiste? Porque, a ver... No sé, me parece que no se aplica solamente a una foto, se aplica prácticamente a todo nuestro trabajo. La astrofotografía, si vamos al caso, es algo que realmente requiere mucha paciencia. Por ahí tenés suerte y de golpe te sale de una lo que querías, por ahí te pasa como te pasó, que estuviste 3 años para lograr esa imagen. ¿Cómo te sentís al final? No solamente de la foto, en este caso del arco, sino con cualquier otra imagen que vengas planificando. ¿Cómo te sentís cuando realmente la ves en pantalla o la ves en papel y podés decir, lo hice? Toda esta planificación dio resultado. ¿Cómo te sentís en ese momento? No, es como yo le llamo, el orgasmo fotográfico, ¿no? Es ese punto, inclusive ya desde el momento que disparas la foto, o sea, que revisas, ¿no? En este caso de una nocturna, que ya en el hotel cuando terminaste la jornada vas viendo, ¿no? Ya desde el momento que vas viendo cómo pam, 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 se va armando la pano y tú dices, ya, estrella enfocada, luz perfecta. Y dije, esta tiene chance de hacer una gran foto, como me pasa cuando hay una super aurora o, ¿no? o algún atardecer que se pintan las nubes. Ya desde el primer momento que ya disparas y configuras la cámara, dices, esta foto tiene potencial, ¿no? Tiene potencial. Y también uno, con el tiempo te vas volviendo más autocrítico también, ¿no? O sea, vas siendo un poco más selectivo del momento, o sea, por ejemplo, dices, ya, no vale la pena, ni siquiera sacas la cámara, ¿no? Que esté esa luz importante, interesante. Y eso es lo que va creando también, porque si uno se sentara y diría, mira, ya logré lo que quería, ya hice la super foto, y no me queda más que hacer, entonces perderías esa iluminación que te lleva justamente al explorar, ¿no? Al explorar, a salir, a hacer fotografías, ¿no? Yo sigo disparando en mis tours de cuando en cuando también, por ahí saco la cámara y algo interesante y se los explico a mis clientes, a mis alumnos, mira, ¿por qué vale hacer la pena esta foto y todo lo demás? Pero sí, describiría ese momento como único, especial, y que uno ya desde el momento que disparas ya sabes ya que esa foto ya tiene algo que mostrar. Totalmente. Ahora, una cosa que siempre me gusta preguntarle a la gente y más especialmente a la gente que está como en nuestro caso haciendo astrofotografía, porque
nosotros cuando iniciamos el podcast estuvimos hablando mucho también con científicos, con divulgadores, y quería realmente empezar a enfocar un poquitito más esto para la parte de astrofotografía y poder nerdear un poco sobre este tema, ¿no? Y por ahí, ya que estamos hablando puntualmente de un panorama, ¿qué fue lo que te llevó a hacer panoramas específicamente? Porque mi esposa, a mí por ejemplo, ya directamente cuando sabe que salgo, ya sabe que volvés por lo menos con 120, 240, 320 gigas y me detesta directamente, porque ya no hay NAS, no hay disco que alcance. Entonces, hacer panoramas es una cuestión muy particular. ¿Qué te llevó puntualmente a empezar con panoramas? Porque hacer astrofotografía ya de por sí es demandante, pero cuando empezás a combinar eso con panoramas y ni hablar en 360, los discos te detestan también. O sea, ¿cómo llegaste a eso? Sí, mira, Pablo, hablando de discos, mira, yo hago andar en mi mochila. 1, 2 y, y 3. Ahí está, Cada uno de 5 teras, mira. ahí está. 3 lasis de 5 teras. Y ando en mi mochila con la que voy a cualquier lugar. Sos de los Tienes míos. toda mi comprensión y sí, sobre todo ahora que las cámaras están con megapíxeles más altos, ¿no? Por ahí te lanzas una pano en bracketing, por ejemplo, y te armas una pano de 40 y tantos o 50 y tantas imágenes. Ahora, ¿qué me llevó a hacer panorámicas? De hecho, yo cuando comienzo a acercarme a la fotografía de paisajes, Sí. me di cuenta que yo tenía solamente un Tamron 1224, que era un lente Tamron gran angular, sí, para PCC. Sí. Entonces, con el recorte, al final terminaba siendo un 21 o un 22 milímetros, ¿no? Sí. Me di cuenta que me quedaba corto el paisaje. Detestaba el ojo de pez en 8 milímetros por la distorsión excesiva que creaban. Entonces comencé a estudiar, a informarme sobre las panorámicas llamadas X rectangulares, ¿no? Aquellas donde haces 360 grados. Estuvieron de moda mucho también cuando salió Google Earth, Sí. estas fotos sumergibles. ¿Recuerdas que Sí. te podías ver el paisaje? Y me apasiona muchísimo. Imagínate tener todo el paisaje lineal. Y comencé a darle a practicar, a comprar el riel nodal, a ver el tema de los grados. Y en ese entonces tenías que hacerlo un poco a ojo, o sea, siguiendo la rotación de los grados que te indicaba el trípode, si es que tu trípode tenía también los grados, ¿no? Claro. Ahora ya tenemos los cabezales que te dan el grado con una cierta facilidad, hay un engranaje para no pasarte un cierto número de grados, entonces aún mucho más fácil. Los lentes gran angulares actualmente vienen hasta sin distorsión. Yo tengo un Laowa 10 milímetros, por ejemplo, cero distortion, ese es muy bueno. Entonces era amplificar lo que mis ojos ya veían, ¿no? Amplificar este paisaje que podías fotografiarlo solamente, no sé, a 20 milímetros, a 15 milímetros y poder chance de armar panorámicas. Y de hecho, uno piensa ya como panorámico. O sea, tú llegas al sitio y ya no te conformas con ver frontal, sino te estás dando la vuelta y observando todo, ¿no? Sí. Y si ahora a eso le sumas ese paisaje y dices, oye, ¿y cómo será esto con la Vía Láctea, ¿no? Y dale, y ya hiciste el scouting, ¿no? Ya hiciste el punto donde vas a parar, buscando siempre esos primeros planos importantes para hacer que el paisaje y la Vía Láctea se vean un poco más completas, ¿no? No solamente centrarse en el cielo. Y fue esa necesidad, ¿no? De querer mostrar un poco más de ángulo, una perspectiva distinta. Y de hecho, cuando yo mis fotos, por ejemplo, esa la del Salar, es una panorámica de 2 niveles, ¿no? Dos niveles, cielo-tierra, y tiene un alcance de más o menos 210 grados, ¿no? Es súper, súper rectangular. Sí. Y yo le hago el recorte a veces de proporción 3x2 y la gente piensa que es una sola foto, ¿no? Dice, oye, pero esta es una sola fotografía. Sí, sí. Y es una manera un poco como engañar al público. Te dice, oye, ¿cuántas fotos son? O ¿con qué lente hiciste esa foto? Porque no entra toda la Vía Láctea en una. Claro. Entonces, fue esa necesidad. También aprovechar las proyecciones que te puede brindar una panorámica, ¿no? Sí. Ahora, primero y principal, me encanta
la evolución por ahí que tiraste en el comentario de decir, bueno, llego acá, empiezo a mirar esto y ahora me imagino esto, y es como que no... A ver, es una cosa que mi esposa me suele decir mucho, no te conformas con lo que estás viendo. Estás un pasito más adelante pensando en qué puedes llegar a ser después. Y me parece que esto del panorama es súper interesante porque al fin y al cabo el panorama no solamente que te permite, supongamos, hacemos algo en 360, no solamente que te permite tener la experiencia, incluso por ejemplo ahora en realidad virtual, que es una cosa fantástica, sino que te permite sacar fotos individuales de diferentes lugares. Y eso, sinceramente, a mí por lo menos es una cosa que me fascina. Te quería preguntar, ¿cómo, no sé si lo hiciste en realidad, pero cómo combinaste esta necesidad tuya de hacer paisajismo, de hacer astrofotografía y en este caso de hacer panoramas, de combinar todo esto, con un poco, que no sé si fue a propósito, con un poco con el tema de la concientización? Porque lo que me mencionaste del salar, por ejemplo, que te terminen dando ciertas facilidades por ahí en forma de agradecimiento también por el trabajo que hiciste, por lo que trajo ese trabajo al lugar. Pero ¿cómo combinas esas dos cosas? Cuando llegas a un lugar y decís, bueno, vamos a hacer tal vez un tour en esta zona, ¿pensás ya de antemano que tal vez tu foto puede llegar a ayudar a ese lugar? ¿Pensás que tu imagen, tu fotografía puede concientizar a la gente, por ejemplo, con una cosa que creo que es realmente muy necesaria hoy en día, con el cuidado del cielo nocturno? Mira, al comienzo no era consciente. Me centraba mucho en la parte fotográfica nada más, ¿no? O sea, yo trataba de hacer la foto, como te mencioné, eh, hacer la foto que yo tenía en mente, ¿no? Sí. Me quedaba 5 o 6 noches en el salar intentando, haciendo fotos, el portafolio que yo necesitaba. Entonces, casi siempre yo antes de ir a un lugar voy solo, ¿no? Para sacar las fotos de portafolio, las que se presentan luego al público. Eh, pero con el pasar de los años, me di cuenta de que a veces mostrar o volver famoso un lugar inédito puede traer beneficios y también la contraparte, que puede ser el turismo masivo. Me ha pasado ahora con la cordillera Huayhuash en Perú. En Sí. 2017 comencé a hacer trekkings fotográficos para gente. Ahora vieras, es un lugar, he ido en junio ahora, destruido, destrozado. Llegaron las agencias masivas, basura, el que pinta en el árbol, María te amo, ¿no? Sí. Eh, entonces, por ahí ya la comunidad comenzó a cobrar tickets, está bien, comenzó a poner luces artificiales, destruyendo lo más bonito que se podía hacer en el lugar. ¿Por qué ponen luces si aquí se ve Claro. la Vía Láctea? Entonces sí, entonces con el tiempo vas viendo, por ejemplo, sí, la parte fotográfica, la parte de utilidad, de ganancia, de organizar tours, pero por otro lado también vas viendo como la decadencia, ¿no? Del turismo masivo, ese turismo ahora de redes sociales, que no le importa con tal de crear el contenido que quiere hacer, que se ha vuelto de moda, Sí. la foto cliché que te quiere copiar idéntica igual, la composición, no dejando de lado ningún tipo de cuidado, es la contraparte. Y de hecho, ahora hay muchos lugares que aparecen en mis fotografías que yo ni siquiera llevo gente. Tengo el lugar reservado, he encontrado lagos con flamencos, no he dado coordenadas, no he dicho dónde están. Hay crías de flamencos andinos que han comenzado a llegar, por ejemplo, aquí en mi zona. Dije, no voy a cometer el mismo error, voy a hacer la foto, la presento y digo en X lugar, pero ya no mando más gente, ¿no? Por una cuestión de cuidado. Sí, hay ese tema de responsabilidad que tienes mucha razón y también el tema de los cielos oscuros, ¿no? Cada vez es más complicado. Si ves las fotos del salar, está este hongo de luz en la Vía Láctea que ahora a muchos fotógrafos le aparece porque el pueblo ha comenzado a crecer. Claro. Así que, ¿por qué direccionar las luces incandescentes hacia arriba? Es algo ilógico. Sí. Y de hecho, cuando conversé con el alcalde, me dijo, Jason, ¿qué podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, le digo, hay mucho trabajo para hacer de infraestructura, recepción turística. Y le digo, han ubicado al pueblo justo donde sale el centro galáctico. Le digo, si pudieran moverlo unos 200 kilómetros más abajo, porque está calza exactamente ahí. Le digo, nos toca esperar hasta las 2, 3 de la madrugada que se eleve un poco más.
para sacar la foto, ¿no? Pero sí, sí, sí. De que hay, digamos, eh, que armar conciencia sobre la protección de la naturaleza en general y también del cielo oscuro. Otro ejemplo que te doy, he hecho el workshop de Astro este año y los satélites Starlinks que te aparecen en todas las líneas, ¿no? Toda la mancha hay que estar corrigiendo ahí porque Sí, son muchísimos, ¿no? Son muchísimos, son sobre todo en bastantes. Europa. Sí. En Europa te aparecen tantos, ¿no? Y bueno, es parte un poco como llamaba Mario Vargas Llosa, ¿no? Un poco la decadencia de la civilización, ¿no? Y vamos hacia ese camino, lamentablemente. O sea, es que hace un par de meses, el segundo o tercer podcast, hablé con un astrónomo de Córdoba, de Argentina. Y en un momento la conversación como que se fue por un lado un poco, como que fue un poco bajón, porque, claro, Carlos me empezó a comentar sobre contaminación lumínica y me empezó a comentar sobre el impacto que tenía, no solamente en nosotros, sino en la naturaleza en general, y cómo eso realmente nos está afectando, pero para mal. Y vos sabés que en un momento tuve que decirle, fue como, Carlos, te juro, me resulta súper interesante, pero la verdad me estoy poniendo mal. Vamos a tratar de desviar un poco el tema, pero, o sea, es que es muy loco porque, cuestión contaminación lumínica, el pueblo este, ya que me lo mencionas, es increíble cómo simplemente cubriendo la luz como corresponde, podés solucionar la contaminación lumínica. O sea, no es algo que tengas que inventar una tecnología nueva, no es que tenés que hacer una millonada de inversión para poder arreglar eso. Es relativamente Sí. sencillo. O sea, es como que es eso, chicos, nada más. No nos hace falta tanto. Pero ya que mencionas este tema, ¿te pasó en otros lugares que por ahí se acercaron y te dijeron, Jason, ¿nos puedes dar una mano con esto? ¿O fueron solamente casos puntuales? Porque, a ver, el alcance que puedes llegar a tener con tu trabajo y con tus fotografías realmente puede a veces, por ahí como desviar un poco, ¿no? Tal vez, no sé si el destino de un lugar, pero tal vez puede modificarlo de una manera tal vez interesante. ¿Se te acercaron alguna vez, más allá de este pueblo, a decirte, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos tal vez mejorar este tipo de situaciones? Sí, 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 mira, es muy común, sobre todo al comienzo, cuando yo comencé, iba a los lugares, aquí en Perú, a pueblos, y me decía, pero Jason, ¿quién viene aquí a hacer fotografía de noche? ¿Qué se ve? Entonces yo me quedaba ahí, digo, mira, esta cabaña andina, la Vía Láctea, sale vertical, y vas a ver la foto, les explicaba, y les mencionaba, ¿no? Pero mira, aquí si ponen un lodge para quedarnos, para tomarnos un café o prepararnos algo, ¿no? Y muchas comunidades han aplicado los consejos, ¿no? Han aplanado áreas para zona campings y demás. Porque también son comunidades que viven principalmente de la agricultura, que no tienen un desarrollo, digamos, tan amplio, no tienen mucho apoyo de gobierno. Claro. Y lo que yo les mencionaba es que el turismo responsable, el turismo, digamos, consciente, y sobre todo, ahora está muy de moda, les mencionaba que el turista paga por la experiencia, ¿no? Eh, Quieren ver ellos cómo viven ustedes, el día a día, el turismo vivencial. Sí. Entonces hay que darles un combo que nunca puedan olvidar, ¿no? O sea, ver como una jornada en el campo, etcétera. Y sí, se ha aplicado muy bien. En la cordillera Guayguas también nos han habilitado las zonas campings que no habían, la señalización. Entonces, les mencionaba que un turismo bien hecho, bien organizado, planificado, favorece un poco a toda la cadena comunitaria, ¿no? Desde el guía, desde el que presta los servicios, por ejemplo, de los caballos para ayudar a la gente, el que hace el producto local, y sobre todo que una fotografía, una vez que viene publicada en redes, puede darle la vuelta al mundo sin problemas, y yo les puedo demostrar que es cierto, ¿no? Claro. Entonces, puede ser muy beneficioso, pero sí, también siempre estar atentos ahora a todo lo que es la sostenibilidad de estos lugares, ¿no? La protección, Sí. Ahora, porque, sí. no, por favor, termina la idea, tranquilo, sí, sí. No, más o menos ya había concluido. Ah, ok. Te decía porque sí, últimamente lo que mencionábamos hace un instante, ¿no? También volver a un lugar muy famoso,
ya da un poco de temor, porque ya se vuelve, te meten los tractores para hacer que la gente llegue más rápido, entonces te destruye toda esa magia del entorno natural, un poquito, digamos, salvaje, Claro, ¿no? Para volverlo comercial. sí. Vos sabés que, hablando puntualmente de eso, te quería consultar, ¿cómo, cómo ves realmente la evolución en ciertos lugares? O sea, porque mi pregunta original era en realidad esta. ¿Cuál fue para vos el mejor cielo tal vez que visitaste en todos estos años? Y si ese cielo tal vez cambió en estos últimos 5, 10, 15 años. Porque obviamente no todo el mundo tiene acceso de un cielo Bortle calidad 1, por ejemplo. O sea, muy poca gente realmente ahí ha tenido la suerte de ver un cielo así. Es más, ni siquiera vamos a hablar de un 1, un 2, un 3. O sea, mucha gente Ujú. ni siquiera se aleja un poco de su ciudad, de su pueblo, como para poder tal vez ver el cielo. Entonces, ¿cuál fue para vos tal vez el mejor cielo que viste? ¿Y ese cielo cambió en los últimos años? Si tuviste la suerte de volver a visitarlo. Mira, hablando de mejor cielo, personalmente lo he encontrado en Perú, en los Andes peruanos. Ok, He tenido chance de estar en Atacama, en el sur de Bolivia, que es la misma región, digamos, he estado en Patagonia, ¿no? En lugares con cielos muy, 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 muy bonitos, oscuros, Bortel 1, Bortel 2. La ventaja que nosotros tenemos aquí en Perú, y específicamente en la Cordillera Blanca, es que tenemos acceso a llegar a 5.000 metros en coche, claro. por nuestra geografía tan accidentada que tienen, ¿no? Los Andes prácticamente cruza de canto a canto todo el país. Entonces tenemos aquí cerca, aquí en mi ciudad, cerca de 30 cumbres que superan llegan a casi 7.000 metros, ¿no? Eh, y para llegar de un pueblo a otro, tenemos que cruzar los Andes. Buenísimo. Entonces tienes acceso a llegar a 5.200 metros, 5.300 metros en coche, conduciendo, armas el trípode, haces la foto, o sea, la calidad del cielo. Entonces tenemos altura, ¿no? Altitud. Sí, Tenemos clima seco, o sea, la atmósfera súper seca porque estamos en los Andes, ¿no? sí. Y ausencia total de pueblos o ciudades, porque a esa altitud nadie vive, ¿no? Entonces, el mejor cielo con una profundidad de negro fondo muy, muy oscuro, se ve a simple vista, hacemos con teléfonos y todo lo demás. Hay varios puntos y donde sí he notado, por ejemplo, a diferencia de 10 años a esta parte, es que ya comenzaron a aparecer en las fotos en el horizonte estos hongos de contaminación. Sí, Pero a diferencia de años atrás que se usaba la luz halógena, la amarillita, sí, que le daba un toquecito, que se podía, ¿no? Ahora han sido sustituidos por los LEDs, claro. que es esta luz blanca que es mucho más potente Sí, y que esta sí modifica el color del cielo, ¿no? Entonces, sí hay un cambio justamente por el uso de un cambio de tecnología, tal vez, ¿no? Que a nivel cromático afecta, quieras o no, en la foto. claro. Y sí ha habido ya los pueblos que han comenzado a desarrollarse, ¿no? Han comenzado a poner luz, porque aquí digamos que para los alcaldes y gobiernos regionales que desconocen sobre este tema, poner cemento y luces a todo es lo más ideal, ¿no? Claro. Y con el foco disparado hacia arriba, lo mismo, que por lo cual yo también vengo renegando siempre, ¿no? Sí, Sí, justamente ese cambio de tecnología del halógeno al LED ha hecho que se potencie aún más el tema de contaminación. sí. Ahora, en un momento mencionabas ya ni siquiera le puedo llamar emprendimiento, digamos, tu lado de la parte, digamos, de los tours fotográficos específicamente. ¿Querés contarme cómo es que nació la idea y cómo lo combinaste después con todo lo que tenés en este momento? Porque es una unión, como veníamos hablando también un poco en off, pero es una unión realmente que va por el lado de la experiencia, que va por el lado de mostrar algo realmente que no es normal, porque viajar a un lugar bonito lo podemos hacer en cualquier lado. Pero viajar y tener una experiencia como la que estás ofreciendo, por ejemplo, haciendo esto que tanto nos gusta, es algo totalmente distinto. ¿Cómo fue que llegaste a este punto? Eh, Mira, Pablo, yo de profesión soy ragioniere, yo estudié en Italia, estudié ragionería, así que trabajé muchos años con números, o sea, mi profesión
es, digamos, como que un administrador de empresas, ¿no? Que sería para el público latinoamericano. Yo tengo una empresa eh, que está ligada al tema de comercio textil. Sí. Lo abrí cuando regresé de Italia el 2010. Fue clave poder ser independiente desde muy joven, ¿no? Yo lo abrí cuando tenía unos 24, 25 años la empresa. Gracias a Dios comenzó a ir bien y me dio esa ventaja que tal vez muchos no tenían de ser independiente económicamente. O sea, tenía la empresa que me generaba ingresos y me daba el tiempo para dedicarme a mi otra pasión, a mi hobby, que era la fotografía, ¿no? Sí. Habiendo vivido en Italia, ahí tú puedes conocer muy bien, se respira arte por Sí. todas partes. Desde pequeño en la escuela te llevan a visitar el Museo Egipcio, vas a Venecia Sí. y creces con este aire de artístico, quieras o no, hay un toque artístico Sí. y que me lo dio esta experiencia de haber crecido desde muy pequeño en Italia, ¿no? El diseño, la arquitectura y demás. Entonces, digamos que yo me acerco a la foto como mi hobby de fin de semana. Al regresar a Perú, 2010, me fui pequeño, ¿no? 12, 13 años. Cuando regreso, comienzo a hacer los trekkings porque yo vivo literalmente en el corazón de los Andes. O sea, frente a mi ventana está la montaña más alta de Perú y tengo una cordillera de 200 kilómetros frente a mi casa. Es mi jardín, mi terraza, ¿no? Con más de 600 lagunas. O sea, es un pequeño paraíso para todo el amante de la montaña. Sí. Imagínate, entonces se sumaron el hecho de regresar con conocimientos recibidos fuera, con encontrarme con un entorno natural increíble, y esto hizo una fusión prácticamente de querer mostrar al mundo cuánto había de interesante en este lugar, ¿no? Y en esa búsqueda, digamos que en ese hobby, en ese fin de semana de amigos, íbamos a acampar, íbamos a hacer el trekking a la laguna por aquí, se pude descubrir que se podía ver la Vía Láctea a simple vista, porque teníamos cielos contaminados, aire seco, lo que te comento, a 5.000 metros, el acceso simple, y comencé a publicar mis fotitos de astro, de Vía Láctea, digamos, con una Canon pequeña, un Tamron pequeño. Entonces comencé a publicar. Yo creo que tomé la onda de crecimiento de redes sociales. En ese entonces, estamos hablando de 2011, 2012, Facebook, Instagram arrancaban y te permitían tener un alcance orgánico increíble. Surgieron los grupos de Facebook ligados a fotografía, astrofotografía, y se fue como un movimiento latinoamericano interesante. Y yo fui compartiendo mis fotos y la gente, oye, ¿existe realmente la Vía Láctea? ¿Se puede ver a simple vista? Y yo, sí, porque si vienes donde yo vivo, sí la puedes ver, sí la puedes fotografiar. La gente me dijo, Jason, mira, quiero venir para ver si es cierto que se ve así. Y armé mi primer tour, digamos, mi workshop de astro. Vinieron 5 personas. Esas 5 personas, el mes siguiente llamaron a otras 10 más, 15 más, y fue como que una evolución muy lenta, pero fue, digamos, ya no de boca a boca la publicidad, fue de foto a foto. Claro. Una revista muy importante publica la portada, una de mis fotografías, y pone: jóvenes peruanos registran el universo desde los Andes. Entenderás que ya no recibimos a 5 o a 10, recibimos a grupos de 20. Claro. Entonces ya la logística que yo tenía pensado para mis amigos o algunos curiosos, tuve que armar un negocio. Hotel, transporte, espacio para editar las charlas, porque todo lo que yo había adquirido fue, digamos, de autodidacta. Yo nunca llevé un curso de astrofísico. De hecho, yo no me considero un astrofotógrafo. Me decía, el astrofotógrafo. Digo, yo no soy astrofotógrafo. Yo soy, digamos, un entusiasta de la foto, pero no me considero profesional ni nada por el estilo, ¿no? Mucha gente por la foto de la vida dice, no, el astrofotógrafo, el astrofísico. Yo le digo, no. Entonces así fue un poco curiosidad de las personas y esa pasión que yo tenía de poder mejorar mi técnica, de poder mostrar a la gente se emocionaba cuando veía el cielo estrellado, y por lo que mucho tú mencionas, ¿no? La tecnología, la contaminación lumínica ha hecho que la gente deje de ver el cielo. Y cuando uno los llevas y ves que la gente se emociona y dice, oye, mira una estrella fugaz, que ahí está Andrómeda, ¿no?
Y ahí entra el café también, que va acompañando el cafecito caliente o el chocolate caliente en el ínterin del desarrollo. Entonces, cuando yo vi que a la gente le encantaba la experiencia, comencé a armar ya, digamos, una empresa, ¿no? De hecho, ahora tengo Foto Andes, la empresa formalizada, pagamos impuestos y demás. Y ahora se ha vuelto en mi primera fuente de ingresos, ¿no? Sí. Y luego ya la gente venía y me decía, oye Jason, pero hay un lugar en Bolivia, un salar que en cierta temporada se refleja, o ¿por qué no haces el otoño en la Patagonia, donde también se ve la Vía Láctea en otro tipo de posición porque está más al sur? ¿Y por qué no haces auroras boreales? Entonces fue el mismo público, Pablo, que me fue impulsando a yo ir proponiendo más destinos, ¿no? Claro. Ahora, si tú ves, hacemos muchos países del norte y del sur, que son, digamos, en los polos donde se concentra este paisaje un poco más particular, más dramático. Sí. Y así fue como nació, ¿no? Toda la idea, el concepto, mucho por casualidad, mucho por esas ganas de seguir descubriendo el mundo. Y cuando yo veo a gente que llora y se emociona con una aurora, con la Vía Láctea, dije, mi trabajo está muy bien compensado, ¿no? Sí. Y si a eso le agregas el trabajo de estimulación, de haber creado en la gente, no solo en jóvenes, sino también en personas mayores, muchos querían ser fotógrafos de niños, de jóvenes, y tal vez el médico, el ingeniero, el abogado no lo permitían porque no era una fuente de ingreso seguro, ¿no? Y ahora ves pues a señores de 60 años, 70 años que sí, siempre fue, pero mi papá nunca me dijo que podía vivir de la foto, pero ahora ya que tengo un título, que tengo mi profesión, quiero seguir mi pasión, entonces ahí dices ya, mi trabajo, mi misión ya está hecha. Sabes que me hiciste acordar y creo que de una manera muy extraña siempre suele aparecer un poco esto. Pero sabes que siempre me acuerdo de las palabras, no sé si las escuchaste, posiblemente sí. Hubo un discurso muy famoso de Jim Carrey, del actor estadounidense, Sí. que decía que su papá era contador y bueno, hizo lo que todo padre en la década de los 50, 60 hacía, y era tomar la decisión segura para su trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, yo recibí la mejor realmente enseñanza de mi padre desde un punto de vista totalmente diferente. Porque él pensaba, y yo creía, dice, que mi papá podía ser un gran comediante. Pero por no arriesgarse, se fue por lo seguro. Dice, cuando tenía casi 15 años, Jim Carrey puntualmente, ya el papá pasado los 50, perdió su trabajo seguro. Y el discurso el tipo lo termina cerrando diciendo, esto me enseñó que si bien podés tomar el trabajo más seguro del mundo, te pueden echar, podés quedar totalmente en la calle y podés fallar. Dice, ahora, ¿qué mejor que fallar de última en lo que amás y no fallar en algo que por ahí no es realmente lo tuyo? O sea, es que cuando escuché eso a mí me quedó tan grabado, pero tan grabado, que fue uno de los motivos por el cual me empecé a largar literalmente casi de forma ciega a veces con las cosas que, bueno, estamos haciendo, que en este caso nosotros dos también hacemos. Está bien, yo puntualmente la parte de turismo no la estoy haciendo en sí todavía, pero es muy loco, porque es verdad, o sea, podés fallar en un montón de cosas. Qué mejor que de última, si fallás, porque fallar vamos a fallar siempre en algún detalle, Claro, pero qué sí. mejor que fallar en algo que realmente uno ama. Que esto por ahí me lleva a preguntarte, tuviste una notoriedad y seguís teniendo obviamente una notoriedad realmente increíble con las fotos, porque realmente son increíbles. Tu trabajo se conoce por un montón de lugares. ¿Qué rol por ahí te gustaría tener tal vez a futuro? Desde el punto de vista astrofotográfico, educacional, no sé, de concientización. ¿Qué rol te gustaría por ahí tomar, ya sea directa o indirectamente en el futuro, para con la gente que ve tu trabajo, que te acompaña en los tours, que se toma un tiempo para realmente compartir esta locura que nos une a todos? Mira, te diré, Pablo, después de la pandemia, como te mencioné en off, ha ido creciendo esto de la gente que se acerca mucho a la foto. Y yo no he parado desde entonces, o sea, desde el 2021 que abrieron las fronteras, junio 2021, Perú abre los parques nacionales y abre fronteras.
y yo lanzo, chicos, vamos a la cordillera Huayhuash a hacer de trekking después de un año encerrados. Pablo, llené 5 grupos en 2 horas. Y desde entonces no he parado. Entonces, siempre digo, mira, este año es el último y me tomo un año sabático. Y mi esposa me dice, finalmente, yo tengo 2 hijos, ¿no? Joaquín de 14 y Fabián de 7. Entonces, digo, voy a tomar un año de pausa, un año de pausa. Entonces, no se da porque, o sea, yo también, ¿no? O sea, cuando yo termino una temporada fotográfica, reviso las fotos como estos días que tengo chance y digo, mira, qué locura de lugar, ¿cómo es posible que he estado aquí? ¿No? Entonces dije, mira, ya el próximo año, ya que sea el último, que sea el último. Porque a nivel profesional, digamos, artístico, sí, ha sido naturalmente como empresario genial, ¿no? Los números, las cifras, vivir de tu pasión, de lo que realmente te gusta, es algo que no tiene precio, ¿no? Y cuando me dice, oye, ¿hasta cuándo piensas hacerlo? Hasta cuando lo disfrute, ¿no? Pero también a nivel profesional he descuidado muchas cosas que me hubiesen gustado hacer, ¿no? Una de estas cosas es la impresión de fotografías, que tú como fotógrafo sabes perfectamente que el proceso final de nuestra fase artística, de nuestro ciclo artístico, comienza en nuestra mente, en nuestra cabeza, y se tiene que plasmar en algo físico, que es la foto impresa, ¿no? Sí. Tengo muchos pedidos de gente que me quiere comprar fotos. A mí me gusta mucho también ese proceso, o sea, entrar al laboratorio, calibrar los colores, ver la foto, enmarcarla. Y siento que en estos últimos años he impreso cero. No he podido disfrutar de ese proceso que me encantaría. Por ejemplo, un mañana tal vez abrir una exposición. Nunca he hecho una exposición de mi foto, de mi trabajo, por ejemplo. O nunca, nunca, nunca. Nunca he hecho una exposición. Me han invitado, he mandado fotos a México, a Nueva York, a Francia, a Japón, pero fotos singulares. Nunca he hecho una exposición, digamos, personal, ¿no? Sí. Entonces me gustaría en algún momento darme una pausa para curar ese aspecto que, digamos, ya como artista, como fotógrafo, me llama, es un punto, es como algo pendiente, ¿no? Y para el público que me sigue, seguramente se van a abrir más países, más lugares interesantes, porque nuestro planeta es tan hermoso que merece la pena recorrerlo. Digo, al final de esta vida nos vamos a llevar las experiencias, los momentos, ¿no? Entonces hay que coleccionar de la manera posible. Y por otro lado, también se ponen en esta situación también lo que son las guerras, ¿no? Yo tenía un destino muy bonito en Siberia, ya planificado y armado. Arrancó la guerra en Ucrania con Rusia, y por ahí hay lugares hermosos que por seguridad también uno no puede arriesgarse, ¿no? A llevar gente. Claro. Entonces por ahí es tenerle un poquito de paciencia. Me dice, Jason, ¿por qué no abres India? ¿Por qué no abres Kamchatka en Rusia o Lago Baikal y demás cosas, ¿no? Pero yo siempre digo, tiene que haber la parte, sí, fotográfica, de experiencia, pero brindar sobre todo a la gente seguridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, sos, creo, la primera persona que me dice puntualmente lo de las impresiones. Y yo puntualmente, cuando estoy dando algún curso o algo por el estilo, es una de las cosas que más toco. Que digo, chicos, no importa si es una foto en 10x15, pero impriman su trabajo, imprímanlo. O sea, es como que le terminas de dar vida al trabajo y es fantástico. O sea, la verdad que me sorprende que me lo menciones de esta manera. La verdad es que me gusta mucho. Pero no quiero realmente... A ver, me quedaría hablando horas puntualmente, pero no quiero sacarte tanto tiempo. Sí quiero preguntarte una cosa. Mencionaste lo del café. Mencionaste que el café mal o bien está. Ahora, generalmente, ¿cómo sueles tomar el café en casa? O en todo caso, en los tours. ¿Cómo llevas esa parte? Ahora, te digo, cuando tengo público de Colombia a Costa Rica, Sí. hay siempre esta batalla.
de quién tiene el café más rico, ¿no? El colombiano contra el tico, ¿no? Sí, Que dice, no, que Costa Rica. Entonces, he aprendido, aunque no lo creas, por ejemplo, cuando vamos a Bolivia y hacemos el tour del desierto, donde prácticamente estás en el medio de la nada, nos llevamos un filtrante para pasar café, sí, porque el costarricense y el colombiano traen su propio café, o sea, traen el café ya, digamos, molido, digamos, ¿no? sí, 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 sí. Y ahí pasamos el café, que es el punto de inicio. Y es bien gracioso, ¿no? Es bien gracioso porque un día probamos el colombiano, el otro, porque estos dos países son tal vez los más recurrentes a nuestros tours. Nosotros en Perú tampoco no nos quedamos atrás, tenemos nuestra producción, pero digamos que es más, digamos que el café es el momento o la excusa de compartir. Es esa pausa que te tomas en el proceso, Totalmente. ¿no? Donde tal vez te olvidas ya de la parte técnica fotográfica del paisaje y disfrutas. Y disfrutas. Y es algo que yo hago siempre y pido a la gente, chicos, tenemos la foto, tenemos la aurora, tenemos la Vía Láctea, pausa. Disfrutemos el momento, recepcionen lo que están viendo ustedes y memorícenlo en su memoria personal, porque no se Totalmente. trata solamente de buscar obstinadamente la foto, ¿no? Ya está, hay que disfrutar esta aurora boreal que está bailando, que está mostrando colores, formas, y acompañados de un café caliente, un chocolate caliente. Entonces, como te Totalmente. menciono, y es algo que va, y por eso me llamó mucho la atención cuando me comentaste, le iba a agarrar el punto, o sea, esa pausa que uno se toma en el tour o en el proceso, en el compartir, o en la mañana muy temprano o en la noche, ¿no? Sí, Y nosotros sí, naturalmente proponemos siempre el café pasado, ¿no? Que sea también una experiencia interesante. sí. Naturalmente también ponemos ahí el chocolate, el café filtrante, el descafeinado, porque ahora tú sabes que estamos en un mundo Sí, donde que el sin gluten, que el vegetariano, que el vegano, sí, que sí, el sí. café eco, que el Sí, café que no es café, y entonces tratamos un poco de acontentar un poco a todos. exactamente. Pero sí, como te menciono desde mi experiencia, ese momento del café es realmente interesante y que tal vez uno recuerda, ¿no? Porque es ahí donde interactúas, compartes la experiencia y disfrutas de esa pausa necesaria, ¿no? En el proceso. Totalmente. Ahora, me encanta primero y principal que me estés contando esto porque no todo el mundo se extiende de esta forma con lo del café, así que me encanta. Y aprovecho para preguntarte, si pudieras compartir un café con quien sea, ya sea una persona, un científico, un fotógrafo, quien sea, vivo o muerto, ¿con quién compartirías una taza de café? Mira, puedo decir que ya cumplí mi sueño de haber Opa, compartido un café. Sí. Yo admiro, bueno, cuando comencé, admiraba mucho el trabajo de Yuri Beletsky, que sí, es un fotógrafo, eh, creo que es bielorruso, que trabaja en el observatorio de Atacama, el observatorio europeo en Atacama. Yo seguía mucho su trabajo, era mi ídolo, ¿no? Y me escribió un día y me dijo, Jason, he visto tu trabajo, me gustaría hacer un workshop juntos. Y logramos hacer un workshop juntos hace un par de años aquí en Perú, o sea, lo traje a mi ciudad e hicimos un workshop con él. No, un astrofísico, o sea, él sí era astrofísico, astrofotógrafo, con todas las de la ley, ¿no? O sí. sea, profesional que trabaja en observatorio desde hace años. Y hicimos varias salidas para el portafolio de él, ahí con el café. Así que puedo decir que cumplí mi sueño de haber tomado un café y hacer fotos con uno de mis referentes mundiales, ¿no? Que es el señor Yuri Beletsky. Tremendo, tremendo. Bueno, creo que le ganaste absolutamente a todas las personas que estuvieron en el podcast hasta ahora con esta respuesta, la verdad. Pero por mucho. Ahora, última pregunta. Seguramente está saltando, ¿no? De los discos de la sonda que mandó Carl Sagan en los 70, ¿no? Sí, claro. Si pudieras retrotraerte en el tiempo y mandar un mensaje en una de esas sondas, ¿qué mensaje dejarías? Excelente pregunta, Pablo, que no la tengo preparada todavía. ¿Qué mensaje?
Mira, si nos ponemos un poco románticos, digamos, un poco filosóficos, Por favor. es principalmente disfrutar la vida, ¿no? Somos momentos nada más, sobre todo a uno que está interesado en un poco lo ínfimos que somos, y registrando el universo te das cuenta con más razón lo tan pequeño, efímeros que somos en el universo, ¿no? Entonces, somos instantes, disfrutar, vivir con las personas que queremos, con las personas que amamos, y dedicarle, como decía Roberto Benigni, el tesoro más preciado que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Algo que no podemos recuperar. Entonces, a medida que sea posible, compartir con los nuestros, compartir el tiempo también en hacer lo que nos gusta, y luego, digamos, dejar algo en este mundo a nivel de mensajes, ¿no? En mi caso, espero de haber aportado un poco con mi conocimiento, con mi arte, a que más jóvenes puedan acercarse a este mundo y también puedan concebir y experimentar lo mismo que yo cuando comencé a hacer fotografías aquí en los Andes peruanos. Bueno, déjame decirte que es algo que lograste realmente. La gente puede tal vez debatir más, menos, pero el impacto que tuviste con tu trabajo, con tus fotografías, realmente ha sido muy grande. De hecho, creo que todos los que hacemos astrofotografía conocimos tarde o temprano tus imágenes, y eso obviamente dice un montón. Así que te agradezco enormemente por haberte animado en su momento a hacer astrofotografía de verdad, porque ya te digo, fuiste siempre de alguna u otra manera una inspiración para todos los que hacemos astro. Y te agradezco enormemente por estar acá, porque, a ver, como idea de charlar con gente que hace lo que uno hace, y tener la suerte como estoy teniendo en este momento de poder charlar con vos un rato, Jason, la verdad es que te agradezco enormemente, en serio, de corazón, por el tiempo, por la buena onda. Y nada, te dejo, los últimos segundos son tuyos. Si querés dejar un mensaje, querés compartir tus redes, tu trabajo, este momento es tuyo. Ya, muchísimas gracias nuevamente, Pablo, por la invitación. Y como te mencioné, tiempo atrás hemos estado coordinando, no se daba los tiempos, pero cuando sí estoy ya liberado de mis empeños, trato siempre de compartir, divulgar con colegas, con estudiantes, ¿no? Porque al final de esto se trata la foto, ¿no? No tanto de competir con colegas, sino de compartir la experiencia, y si uno puede aportar un granito de arena a concientizar a las personas, bienvenido sea. Así que también el agradecimiento por crear estos espacios de interacción, y yo sé que el público va a apreciar muchísimo. Y para todos los que quieran unirse o acompañarnos en los tours que venimos proponiendo, tiene mi página jasonhuerta.com, ahí también en Instagram, donde pueden estar al tanto y pendientes de todas las experiencias que hacemos alrededor del mundo. Buenísimo. Jason, de vuelta, mil gracias. No tengo otra cosa más que decirte, y me quedaría hablando horas, pero de vuelta no quiero sacarte tanto tiempo. Lo que sí, como le digo, es absolutamente a todo el mundo, gracias de verdad por estar, y te deseo muy, pero muy buenos cielos. Gracias de verdad. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Si llegaste hasta acá, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por escucharnos y acompañarnos en este 13º episodio de esta nueva serie de Café Bajo las Estrellas. Un gran saludo a Jason, agradecerle por las ganas y por tomarse un momento para charlar con nosotros sobre este mundo tan lindo que nos une a todos, la astrofotografía. Los invito a que se pongan en contacto con él, que ya hay fechas disponibles para viajar alrededor de todo el mundo. Te espero en el próximo episodio, donde vamos a estar charlando con Lorna Evans, médica aeroespacial, piloto y candidata a ser la primera astronauta argentina para el proyecto Artemis. Y como siempre, te deseo muy, pero muy buenos cielos.